usa vasos sucios. Y vamos a ir estudiando a partir del versículo 14, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, ¿ya lo tenemos? Son algunas instrucciones que Pablo le da a Timoteo, que está encargado de una iglesia, y le da recomendaciones, le invita a mantener su testimonio, etc. Y entonces dice, recuérdales esto. Se refiere a la palabra fiel que está en el verso 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Parece que Pablo está citando un himno que entonaban las iglesias en ese entonces, esta parte, pero habla de la esencia, la sustancia, de que aunque nosotros fuéramos infieles, dice, Dios permanece ¿cómo? Fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Ahora dice, recuérdales esto, estas palabras, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, gracias, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Da un ejemplo, había ya problemas dentro de la iglesia, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son dos personajes que aquí se nombran, Himeneo y Fileto. ¿Qué pasaron con estas personas? Estas personas, dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No es hoy el tema, pero después lo estudiaremos. Como muchos que empezaron bien, terminan por desviarse de la verdad y trastornan la fe de muchas personas, inventando doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios no se mueve, no anda divagando, a veces dice una cosa y después dice otra. No, el fundamento de Dios permanece constante, firme, fiel. ¿Sí? Teniendo este sello, ¿cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí vamos a hacer una reflexión sobre este tema. Estamos en el versículo 10 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice que hay un sello de la firmeza del fundamento de Dios. Y la primera parte de ese sello dice, conoce Dios a los suyos. A ver, vamos a hacer una dinámica, un ejercicio. ¿Cuántos de aquí conocemos al presidente de la República? ¿Cuántos lo conocen? Pues lo conocemos. ¿De dónde es? ¿De qué estado viene? De Tabasco. Sabemos más o menos cuántos años tiene, sabemos cómo se llama su esposa, sabemos cuántos hijos tiene. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos al presidente? ¿Cuántos? ¿No lo conocen? Todos lo conocemos. Ahora,
La pregunta sería, ¿el presidente a cuántos de nosotros nos conoce? Para él somos extraños, ¿no? Quizás usted puede ver todas sus conferencias todos los días y puede saludarlo algún día en el aeropuerto, pero eso no significa que hay una relación entre personal. Nosotros lo conocemos porque sabemos quién es, pero él no sabe quién es qué. Estoy hablando de forma individual. Bueno, con Dios pasa algo muy interesante. Mucha gente conoce a Dios, sabe que hay un qué, Dios. Pero lo importante no es conocer que hay un Dios. Lo importante es que Dios nos qué, nos conozca. Aquí dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay una interrelación, hay una cercanía. Él nos conoce, sabe nuestros temores, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros triunfos, nuestros fracasos. Dios nos conoce y somos conocidos para Él. Jesús daba este ejemplo, dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Habla de que hay un conocimiento de Él hacia nosotros. Y esto es fundamental por lo siguiente, fíjense. Cuando Jesús estaba presentando que un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo, y allí muchos dirán, Señor, en tu nombre fuimos, en tu nombre venimos, en tu nombre hicimos o dejamos de hacer, pero dice que los que va a apartar a la izquierda les va a decir, no os conozco. Entonces el ser conocido por Dios es algo fundamental, algo importante, tener una relación personal ¿con quién? Con Dios. No solamente que en nuestra mente exista la idea de que sí hay un Dios, sino ser conocidos por Él y a su vez nosotros también conocerle. Amén. Entonces dice aquí que Dios conoce a los suyos. Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí en este momento. Y la siguiente parte de este sello es muy interesante también. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mucha gente tiene una idea distorsionada de las cosas de Dios. Habrá quizás alguien que a usted le ha preguntado o le ha comentado diciendo, oye, pero en tu iglesia te prohíben esto, te prohíben aquello, te prohíben ir o te prohíben venir o te prohíben esta serie de cosas. Pero aquí dice la Escritura, no es que alguien te prohíba, sino que el que invoca el nombre de Dios se aparta ¿de qué? De la iniquidad, de lo malo, de lo que no es bueno delante de quién. Sin que nadie te esté diciendo, mandando o dejando de mandar, tú lo haces porque te quieres consagrar ¿para quién? Para Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y a continuación es el centro de lo que hoy vamos a estudiar brevemente. Aquí los estudiosos han determinado que, por ejemplo, el apóstol Pablo provenía de una familia pudiente, porque dice que él estudió, él era de Tarso, de una ciudad romana. Sin embargo, dice que él recibió instrucción a los pies de Gamaliel en la ciudad de Jerusalén. Es como si una familia que tiene capacidad económica manda a sus hijos a estudiar al extranjero. No todos pueden, pero los que pueden lo pueden llegar a ¿qué? A hacer. Entonces Pablo venía de una familia, si no rica, pero sí acomodada o teniendo recursos. Entonces el ejemplo que Pablo va a poner habla de su experiencia personal. Dice aquí, pero en una casa grande, no habla de un jacalito, de una choza, habla de una casa grande. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Los unos son para usos honrosos y los otros son para usos viles. Vamos a imaginarnos, no sé quién en su casa tenga una vajilla o tenga unos cubiertos, habrá quien tenga de plata, que hay que estarlos continuamente limpiando.
Pero hay mucha gente que aunque tiene ese tipo de cosas en su casa, a veces come platos desechables, porque no quiere ensuciar la vajilla que tiene, la tiene guardada, reservada para una ocasión ¿qué? Especial. Cuando vienen sus invitados, si usted quiere quedar bien con alguien, ¿verdad? No le va a sacar los vasos de plástico, va a tratar de sacar los vasos que tiene ahí en la alacena, unos vasos de vidrio, ¿verdad? Hay algunos muy bonitos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Dice, en una casa hay utensilios de muchos materiales, ¿no? Unos son de oro, otros son de plata, otros son de madera, otros son de barro, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Por ejemplo, el depósito donde usted echa la basura, ahí usted podría agarrar agua para beber. No, porque ese recipiente está destinado para un uso específico, el de contenedor de basura. No lo va a usar para qué, para otra cosa, lo va a usar para lo que usted ya lo tiene destinado. Bueno, aquí dice, en una casa hay diferentes utensilios, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, ¿verdad? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, estábamos hablando al principio del tema, que es Dios no usa vasos sucios. Si a usted le invitan un vaso de agua cuando hace mucho calor y usted tiene mucha sed, lo va a agradecer. Pero si le sirven en un vaso que tiene así una especie de nata, medio café, ¿usted se lo toma o no se lo toma? Depende de la sed que tenga, ¿no? Pero regularmente uno trata de utilizar un recipiente que está ¿cómo? Limpio. No es bien visto, no es de nuestro agrado utilizar un recipiente ¿cómo? Sucio. Haga de cuenta que nosotros somos vasos en la casa de Dios. ¿Qué vaso va a utilizar Dios? ¿El que esté limpio o el que esté sucio? El que esté limpio. Y ese proceso de suciedad es algo natural porque se contamina. Usted se ensucia, yo me ensucio, todos los días nos ensuciamos. ¿Por qué lavamos la ropa? Porque se ensucia. Pero cuando usted se la puso no estaba sucia, estaba ¿cómo? Limpia, pero en el trajín de todo un día, el polvo, el sudor, el acercarse a una pared sucia, muchas cosas van ensuciando su ropa. Y usted sabe que esa ropa tiene que quitársela y tiene que lavarla porque se ensució. Pasa lo mismo incluso con nuestro cuerpo. Después de un día pues tenemos que bañarnos porque ya nos sentimos como sucios. Aquí dice, bueno, puede ser que te ensucies, puede ser que te contamines, pero tienes que limpiar. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de esas cosas que nos impiden servir ¿a quién? A Dios. ¿De qué está hablando antes? Vamos a entenderlo. Está hablando de que dos personajes se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar cosas que no eran de acuerdo a la verdad. Entonces Dios dice, mira, límpiate de esas cosas. Prepárate para que Dios te pueda usar. Dice aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. No vamos a hacer el bote de basura, vamos a hacer algo que utiliza Dios para algo especial, algo bueno, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando no estamos dispuestos para